La película habla de eso, ¿no es cierto? Bueno, más específicamente en la película la hizo Ricardo Cerrulla, que es un periodista y que tiene a su cargo la Escuela de Cine de Santa Fe, o sea que la película la diagramaron los Es un alumnos. buen documento, digamos, Es un muy buen que los documento, ayuda a sí, ustedes sí, también a sostener esta lucha. exactamente. Esto se presentó por primera vez en el encuentro socioambiental que se hizo, en el Congreso, perdón, socioambiental que se hizo en Rosario en el mes de junio, creo, sí, que duró una semana. Importante congreso donde, bueno, van todos los referentes, tanto sociales como de investigadores y científicos. Ujú. Que hizo este año en Luz y Fuerza, dada la cantidad de gente que va y un poco con los problemas que tuvo Berseñase, Damián Berseñasi, cuando fue a La Haya, ¿no es cierto? Por esa razón también se hizo en el sindicato de Luz y Fuerza. Exacto. Sí, que ahí estuvimos y sigue habiendo testimonios. Siempre tratamos de recuperar el testimonio de los profesionales de la salud. Cada vez que hablamos con vos surge este tema, porque, a ver, ahora en Doctoras hay una campaña que está sacando adelante el INTA, que es el uso responsable de fitosanitarios. Sabemos que el INTA tiene una posición, los productores tienen una posición, desde los estados hay una posición también, pero ustedes tienen otra posición. eh, y siempre falta la voz de los médicos para este tipo de debate, ¿no? Así es. Por suerte hay algunos Cada vez son que más. han pasado la barrera de la corporación, por ejemplo, y sí, y han hablado y hablan. Cuando fuimos a Basavilbaso, yo tuve la suerte de escuchar a un neurólogo. eh, bueno, el testimonio que dio fue impresionante, ¿no es cierto? Porque hay agroquímicos que son neurotóxicos y que todo el tema del Alzheimer, por ejemplo, está comprobado de que hay incidencia en ese tema. Lo mismo en estos últimos años se ha estudiado el autismo, por ejemplo, también hay estudios específicos en ese tema. Y bueno, este neurólogo dio una charla increíble, ¿no? Nos parecía que no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Y como esos otros médicos que se atreven a hablar, como el neonatólogo de Córdoba, Medrado Ávila, Ujú. y muchísimos más, ¿no es cierto? O como Damián Bersenasi, que con todo su relevamiento, incluido el de Totora, se presentó en La Haya. Algunos cuestionan, eso lo pude escuchar cuando fue la charla del INTA y que nosotros hicimos la intervención, Sí. cuestionan de que lo de La Haya fue algo simbólico. No, es precedente, no es simbólico. Es precedente que en La Haya se presenten estos informes de los campamentos sanitarios, los problemas en la salud y que se presenten de este lado de América, donde las hectáreas de campo son muchísimo más que las de Europa. Y es precedente ver lo que está pasando en Europa, en Francia, en Italia, con el tema de los agroquímicos. O sea que eso por ahí son chicanas que uno tiene que escuchar, ¿no es cierto? Pero bueno, no es simbólico, no fue simbólico y es un importante precedente y que se tuvo muy en cuenta y se va a tener en cuenta en el futuro. Laura, ¿qué es lo que se va a peticionar puntualmente mañana en Santa Fe? Se sigue pidiendo por una ley, básicamente ley que una modificación fuerte de la ley 11.473, o se está pidiendo otra cosa en este momento. ¿Qué es lo que se le va a pedir a la legislatura de Santa Fe? Y hay que tener en cuenta que hay elecciones ahora el 22 de octubre y que puede quedar conformada de otra manera la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Sí, nosotros mañana vamos a la legislatura de Santa Fe a hacer un acampe, porque bueno, como los proyectos de ley también tienen 10 años y es irrisorio
realmente es irrisorio que no se trate, ¿no? Por eso que hacemos una CAMPE donde se va a presentar junto con el proyecto de la modificación de la ley 2 proyectos más, que son el de silos y el de agroecología. ¿A qué apunta básicamente? Bueno, el de agroquímicos, indudablemente los metros. ¿Cuántos son los metros que van a pedir? El año pasado, por ejemplo, eran 800 metros, teniendo el precedente de San Jorge. Pero este año, como San Luis puso 1.500 metros y como las leyes medioambientales no pueden bajarse, pedimos 1.500 metros. Exactamente. De prohibición, 1.500 metros desde el casco urbano y desde cada escuela rural. Desde cada escuela rural, desde el casco periurbano y de los clubes, humedales. 1.500 metros. En San Luis se hizo en todo el valle de Conlara, donde más problemas tenían, ¿no es cierto? Con respecto a los silos, Laura. Con respecto a los silos, bueno, es que se erradiquen los silos que atraviesan el pueblo o que están muy cerca a los vecinos, ¿no es cierto? Eso ya hace mucho que se pide. Santa Fe tuvo una oportunidad muy importante que la perdimos, del Banco Mundial nos daba un crédito para sacar los silos, pero que bueno, el gobernador Wiener en ese entonces vetó ese crédito, no lo aceptó. Fue en el pleno conflicto del campo, entonces él como no tomó su postura, ¿no es cierto?, política, y no, como médico no pensó en la salud de todos nosotros, ¿no es cierto? Laura, con respecto a los silos, por ejemplo, bueno, aquí en Totoras tenemos el ejemplo de una planta de acopio que se instaló en los últimos años y lo debió hacer alejado de la ciudad. Eso es lo que se pide, es erradicar las plantas que ya están construidas. Las que están dentro del pueblo. Exacto, darles un tiempo determinado para que cumplan la ley. Claro, porque sabemos, ¿no es cierto?, que hay en Díaz, por ejemplo, está, creo que Lucio también, no sé, Salto Grande. Salto la está trasladando mira, hacia la ruta. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es, ¿no es cierto?, que se erradiquen, que se erradique, por ejemplo, Suardi, tiene muchísimos problemas de salud, y todos los pueblos donde hay silos cercanos, ¿no es cierto? Y después, como solución, ¿no es cierto?, la agroecología, para que sea el proyecto para que... Sí, ¿qué es la alternativa? Una muy buena alternativa donde, digamos que, porque todos piensan en el rédito económico, ¿no es cierto? Entonces es una posibilidad muy importante. Laura, bueno, este es un pedido que incluso lo contempla una ley que ingresó Carlos Belfrade, también los 1.500 metros, en los últimos tiempos. Ahora, cuando uno también habla con el otro sector, plantean que la última ley que intentaron aprobar en diputados de 200 metros sería una alternativa. Y acá el tema es cuál será ese famoso equilibrio que se está buscando desde hace tiempo, cuál sería una ley que empezaría a dar un poco de dignidad al pedido de ustedes, porque entre 1.500 metros y los 200 hay un margen largo, ¿no? Y además que la realidad marca que en muchos hay 100 metros solamente, o menos, o nada en algunos. O nada. Es difícil y es muy difícil porque todo apunta a un solo sector, que es el de los agronegocios, ¿no es cierto? Y los legisladores que deberían representarnos a todos, no solamente a un sector, no han demostrado, excepto raras excepciones, no han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Pero lamentablemente esto no es nuevo para nosotros, porque si vemos la película de Monique Robin que hizo sobre Monsanto,
Monsanto compra a los legisladores. Lo hizo siempre. En la película, si vos la ves, que es muy interesante verla, se ve cómo Monsanto compró a los legisladores, a más de 20 legisladores en Suecia. Si bien esto no es nuevo para nosotros, sabemos que hay que lidiar con eso y que es muy difícil porque, digamos, no es parejo, ¿no? No es parejo nosotros que vamos por la salud, por la biodiversidad, por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de las aguas, contra el trabajo corporativo de los agronegocios, es muy difícil, es muy desparejo, es muy desleal todo. Vos fíjate que entran en las escuelas, lo vemos ahora en este último tiempo, lo hemos visto en Totoras, hablando desde su postura, no la del vecino. Por eso que por ahí fue la última intervención que nosotros hicimos con el INTA, que vos lo nombraste recién, en la escuela. No hablamos mucho de eso. Sé que posiblemente ha habido comentarios y hasta que se nos trató de intolerantes. Nosotros tenemos años de lucha, años hablando, diciendo lo que pasa, años diciéndole a la gente lo que está pasando. Entonces no podemos sentarnos a escuchar lo de las buenas prácticas, porque no puede haber buenas prácticas con más de 400 millones de litros de veneno que se nos echan encima. ¿De qué buenas prácticas me hablan? No puedo estar frente a una toxicóloga que me diga que lo que nosotros decimos no es inviable. Pareciera que los tantísimos casos de cáncer que tenemos en los pueblos rurales no importa, de eso no se habla, que todo es rédito económico. Por eso nosotros hicimos una intervención, porque ¿qué decir contra esa gente? ¿Qué decir? Que ya no hemos dicho que lo más importante es la salud. Todas las inundaciones terribles que hemos tenido no digo en otras provincias, solamente en la provincia de Santa Fe. Si eso no dice nada, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Eso no se soluciona con obras, sino con un cambio de modelo productivo porque los suelos no dan más. Y eso lo sabe el INTA. El INTA sabe que los suelos ya no absorben más agua. Porque en el INTA que hay una parte que prohibió la palabra agrotóxico, pero hay otra parte que está trabajando y muy bien el INTA, muy bien. Informando, concientizando y dándose cuenta que en estos últimos años se ha degradado completamente el ambiente, ¿no? De hecho, el CONICET junto con el INTA ha hecho un trabajo del río Paraná sobre la contaminación y con agroquímicos. O sea que no todo es buenas prácticas y no todo es traer ingenieros agrónomos que nos hablen loas de las buenas prácticas, porque no todo el INTA está con eso, al contrario. Hay 5 informes del INTA que son importantísimos y que nos hablan de la problemática de los agroquímicos. Con respecto a este tema, bueno, estuvimos ese día presente en la charla en la Escuela de Comercio. Ustedes están dispuestos a debatir donde se deciden las leyes o las ordenanzas, en todo caso, ya sabiendo de antemano que la posición con un sector del INTA, al menos el que pregona este tipo de campañas, no tienen nada con qué hablar ni con qué debatir, porque por allí lo que quedó ese día así en el ambiente es que hubiese sido bueno que se genere el debate, sabiendo que las presentaciones iban a tener una lógica, una posición determinada, que no iba a coincidir con ustedes, pero que a lo mejor un debate hubiese enriquecido quizás a ese público que está esperando informaciones. Usted tiene la decisión de ya no debatir con esta posición del INTA. Mira, nosotros hemos debatido muchísimo. Yo con este señor que vino de Oliveros, hemos debatido en Federación Agraria, ni más ni menos. Cuando nosotros fuimos, él tuvo que decir de los
esto fue hace varios años, no ahora, la problemática que había de las verduras con los agroquímicos, que en Coronda se está usando endosulfán, algo que está prohibido, en la frutilla. Y ahora, bueno, vino acá a Totoras, con la toxicóloga cuando fue lo de Alvear, la lucha de Alvear, donde muchísimos vecinos tienen veneno en su sangre, donde se le han hecho análisis, que hechos se hacen en Mar del Plata. Esta toxicóloga fue la misma que vino a Totoras y dijo que no era viable que se pusieran metros para proteger a la gente, y en Alvear se puso 50 metros. Cuando hubo conflicto en Funes, esta toxicóloga también fue, que la echaron los vecinos cuando se presentó en la, no sé si fue en el consejo, fueron más de 600 vecinos de Funes y la mujer se tuvo que ir. Lo mismo pasó en Roldán. Qué raro que también venga acá a Totora, la misma persona, donde se presenta en cada conflicto que hay en cada pueblo. También pasó en Rondán, donde Rondán ha puesto un amparo ahora por las fumigaciones. Entonces, ¿qué debatir con estos personajes? Que sabemos que están del lado del dinero, ¿no es cierto? No del lado de nuestra salud. Poco les debe importar lo que sucede con nuestra salud. Ellos están en un solo sector, que es el de los agronegocios. Nosotros estamos en el de todos, en el de todas las personas, en proteger a todas las personas. Y nosotros hablamos en el consejo, llevando proyectos bueno, a las personas, al ejecutivo, ahí es donde tenemos que hablar. Mañana vamos a la legislatura, a la Comisión de Agricultura, que está complicada, la Comisión de Agricultura, y es por ahí donde debe pasar el proyecto. Sabemos que está muy complicado, pero vamos a ir. Solamente podrán entrar 2 personas de todos los que vayamos mañana. Va a ser difícil elegir quién va a ir, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que hacerlo. Por eso que nosotros vamos a debatir con quien tenemos que debatir, no con las personas que solamente piensan en el dinero. Te quiero preguntar por último, en este tema aquí en Totoras, a ver, ¿cómo analizás la posición o el compromiso que debiera adoptar quizás la salud pública de la ciudad de Totoras? Porque esto lo he hablado en varias oportunidades, incluso con Damián Bersenazzi, que hemos tenido la posibilidad de hablar, me da la sensación de que ese informe que el intendente bien le entregó al hospital y a los centros de salud privados de Totoras no ha tenido una devolución, ni de los centros de salud privados ni del hospital, aunque uno radica la exigencia en la salud pública. Sería muy interesante conocer una opinión final acerca de esos datos del campamento de Totoras del 2012 del director del hospital. Sí. Es muy difícil, pero hay ejemplos, como por ejemplo el de Pueblo Ester, que el director del SANCO, del Pueblo Ester, fue el que se puso, digamos, a la cabeza de esta lucha, ¿no? Por la cantidad de personas que iban a consultarlo por hipotiroidismo. Lo mismo que sucede acá en Totoras, donde fue mayoría en estadística de los resultados del campamento. Bueno, indudablemente que le llamó la atención eso que pasaba, y empezó a indagar, a investigar, y dio con las fumigaciones y se puso al frente de la lucha. Y hoy Pueblo Ester ha logrado cosas muy buenas. Por ejemplo, Pueblo Ester logró entrar a las escuelas, cosa que no pasó acá, que entró el agronegocio, ¿no es cierto?, a hacer clichés musicales. Allá entró a las escuelas, tanto primaria como secundaria, el tema de las fumigaciones y cómo lo veían los alumnos. Eso lo logró Pueblo Ester, y una lucha importantísima todo lo que lograron.
Pero bueno, llevando el SANCO de Pueblo Ester, todos los estudios que tenían, de las patologías que tenían, la comuna, porque creo que es comuna, no lograron que se hiciera una ordenanza, porque Pueblo Ester tiene vecinos, fumigación, terrible. No hay un ordenamiento territorial como para que separe a la gente de la fumigación. No, están entre la gente, el vecino está entre la fumigación. No lo han logrado todavía, pese a que el SANCO de Pueblo Ester comenzó. Y bueno, hubo movidas en Pueblo Ester. Yo tuve la oportunidad de conocer al director, un joven, una persona joven, y bueno, muy amigo de Damián Bersenazzi, por ejemplo. Y bueno, él nos hablaba de los problemas, de los graves problemas que tiene la gente de Pueblo Ester y vecinos aledaños, ¿no es cierto? Los pueblos vecinos. O sea que también nosotros pensamos que no hay independencia, no hay autonomía, todo se rige por el gobierno. Y si vos tenés un gobernador que dice que lo más importante para él es el campo, entonces es muy difícil para a lo mejor un SANCO débil, ¿no es cierto?, que animarse a enfrentar y decir todas las patologías que pasan. Lo bueno de estos últimos años, ¿no es cierto?, son los estudios que hay, que son más de 600 estudios nacionales e internacionales, importantísimo sobre la incidencia de los agroquímicos en nuestra salud. Bueno, eso en el Congreso uno tiene la posibilidad de conocer esos informes, que son sumamente importantes. Por eso es que a veces cuando uno va a esos debates que vos decías, que no, al cual nosotros hicimos una intervención, ¿qué nos dicen? Que me han dicho más de una vez, ustedes no tienen informes. Esa es otra chicana, hay informes. No son precisamente los informes de las corporaciones, sino que son informes totalmente independientes, donde el impacto de los agroquímicos en la salud son verdaderamente visibles, ¿no es cierto? Y eso todo el mundo puede tener acceso, inclusive estos personajes, a esos informes. Y hay muchos. Hay sobre, por ejemplo, autismo, hay sobre Parkinson, hay, bueno, todo el tema de las alergias, ¿no es cierto?, las malformaciones, algunas, los retrasos madurativos, ya que algunos son neurotóxicos, como te decía. Pero bueno, eso lamentablemente, como ya te dije antes, los poderes son muy grandes y bueno, hace que eso no se conozca. Vos fíjate que el periodismo, por ejemplo, la mayor propaganda de los periodistas, de los medios de comunicación, son parte de estas empresas. Entonces, ¿quién va a hablar? Es muy difícil. Sí, la cobertura de los medios es escasa en estos congresos. Hemos asistido por tu invitación a los primeros hace varios años, hemos seguido yendo y para sumar información, y lamentablemente siempre uno se encuentra con la escasa cobertura de los medios de comunicación. Cuando en mi caso he ido a cubrir eventos ligados al campo, al agronegocio, como el Congreso de APRESID, sin juzgar unos y otros, pero la cobertura mediática es impresionante en un lugar y no hay nadie en el otro. Y no, ¿quién se va a atrever a ir a un congreso de ese tipo y a hablar de lo que allí se dice, teniendo una propaganda importante de Bayer, por ejemplo? No, es imposible. Bueno, Laura, te agradezco y te pido un minuto final para cuál es tu objetivo, qué esperás de este próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco.
Bueno, no en vano se hace en Chaco. Yo que siempre asisto a los talleres de medio ambiente o salud, por ejemplo, como en el caso de este año que lo voy a hacer, Chaco tiene los desmontes más crueles de todo nuestro país. Y con la expulsión de originarios dentro de esos montes. Y, por ejemplo, lo que sucede en Pampa del Indio, que para que la gente se vaya de los montes donde el agronegocio quiere introducirse, y no para hacer alimentos, sino para alimentos entre comillas, sino para biodiesel, le contaminan con agroquímicos el agua, para que la gente se vaya, para que los animalitos se les mueran. Y esto lo escuché en el Parque España cuando vino un grupo de originarios, traído por el Observatorio Sur, un observatorio de medio ambiente que trabaja en la universidad, donde un médico, hablando de médico, ¿no? Un médico del famoso Hospital Carrillo que está en el Chaco, hablaba de esto, ¿no? De lo que está sucediendo en el Chaco. Y bueno, y eso es lo que seguramente nos encontraremos con mujeres que están pasando por esa problemática, terrible problemática, la de Pampa del Indio y otros lugares más del Chaco profundo, ¿no? Del Chaco donde se roban los árboles, la deforestación es tremenda, ¿no? Tremenda. Y bueno, a eso vamos al encuentro, al encontrarnos con esas mujeres, ¿no? De ese Chaco profundo, de exclusión, ¿no es cierto?, de falta de esa mirada de solidaridad hacia el pueblo originario. Pero bueno, sabemos que está el otro folclore, ¿no es cierto?, de los encuentros, de las pintadas y de las problemáticas de la iglesia cuando se va, pero eso es minúsculo, ¿no es cierto? Eso es minúsculo. Lo importante es lo que sucede en los talleres, como ya te digo, el que voy a ir yo, el de medio ambiente, donde nos vamos a encontrar con esas problemáticas y con esas mujeres, ¿no? Esperamos las conclusiones entonces la semana que viene. Laura, buen viaje y gracias por este rato, y vamos a ver esta película, vamos a aprovechar esta entrevista para presentarla. Sí, los invito, bueno, a todos a ver esta película en defensa propia, porque es lo que hacemos, ¿no es cierto? Nos defendemos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos y a todos, y a las generaciones futuras.